Y comencemos. Ya. Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es Nicole Plenkovich y soy estudiante de cuarto año de psicología en la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar. Y hoy les voy a contar un poco sobre la carrera en general. Así que, bueno, voy a partir compartiendo un video y después les voy a mostrar la malla. Así que aquí vamos. Tenemos muchos ramos, me acuerdo que en primer año teníamos dos ramos que se llamaban neuropsicología y neurociencia, donde hablábamos mucho de la mente, de si es que al final el alma es parte del cuerpo, es parte de la mente, es parte de como la esencia de la persona. Una psicología para la vida cotidiana con sentido. Actualmente las ramas de psicología siguen avanzando, siguen evolucionando y estudian más allá del malestar, estudian el bienestar también de las personas. Y esta universidad lo que hace es que te entrega todas, absolutamente todas las ramas más importantes de la psicología. La malla curricular busca abordar los distintos enfoques para que después en los últimos años puedan especializarse en distintas áreas, ya sea clínica, organizacional o social. En los últimos años se ha ido desarrollando fuertemente el tema de la investigación y se busca que los alumnos puedan hacerse preguntas, ¿no? Sé tú mismo el que toma el material que te da el profesor o profesora, lo que te dice él o ella, integrarlo, procesarlo y en ese momento tú generar tu propia opinión al respecto de lo que te dijeron. Eso es para mí el pensar con libertad y generar el pensamiento crítico que gracias a esta universidad, en gran parte, sí lo he logrado. Ya, ese era un poco un video introductorio y ahora les voy a mostrar la malla de la carrera. Bueno, como a lo mejor saben, o a lo mejor no, las distintas universidades tienen distintos enfoques. Hay algunas universidades que se van más como hacia lo clínico, quizás otras como más hacia lo educacional, y en el caso de la U en que estudio, la Adolfo Ibáñez, tiene como un poco de todo, eso sí, sí tiene como un poco más marcado el área organizacional, porque la universidad es una escuela de negocios o nació como una escuela de negocios, pero la verdad es que la malla trata de ser como un barrido de todo para después llegar como a las distintas especialidades que uno puede elegir en el último año. Entonces, por ejemplo, ya para explicarles un poco, los primeros años son súper teóricos, así como eh, cosas de filosofía, como decía en el video, de neurociencias, hay un poco de biología, algunos ramos que tienen que ver con matemáticas, así como estadística, porque igual hay que meterse mucho en la investigación, o sea, estudiamos muchas investigaciones en los distintos ramos y también uno puede dedicarse a la investigación como psicólogo o psicóloga, entonces eh, sí hay algunos ramos como de estadística, de biología, de historia de la psicología, así como te cuentan un poco cómo nació la disciplina, las distintas corrientes, como muy introductorio y muy teórico. Y eso creo que es algo que no solo se da en esta universidad, sino que en todas, que el primer año es bastante teórico, como que uno se queda así como ya, pero quiero entrar así como a ver qué es de las distintas corrientes de lleno o hacer algo práctico, pero la verdad es que es necesario primero como ese piso introductorio, así que por eso hay ramos como procesos psicológicos básicos, historia de la psicología, introducción a la metodología de la investigación y cosas así. Y después ya vamos entrando como a las distintas como áreas que por lo que he escuchado, como para contarles también algo más general, en otras universidades también están estos ramos como psicología del desarrollo, del aprendizaje, de la personalidad, que es como ya entrando a las distintas como áreas. Y después empezamos a tener ramos como de las distintas especialidades, en el caso de esta universidad, que son clínica, organizacional y social. Entonces ahí ya se empieza como a repartir, por ejemplo, empezamos a tener sociología, psicología social, y eso es como va por el ramo de lo social, psicología organizacional, procesos organizacionales, estrategia y cambio, eso va por el lado de lo organizacional, y por el lado de lo clínico, personalidad, psicología de la personalidad ya es como una primera entrada, y después psicopatología, psicopatología 1 y 2, técnicas de evaluación, también vemos test, distintos como test de inteligencia, test proyectivos, y también cómo se explora un poco las distintas áreas que son lo cognitivo-conductual, lo sistémico, lo psicoanalítico, el psicoanálisis,
y la teoría humanista, que esas son como 4 grandes corrientes de la psicología. Entonces como que tiene un poco de todo. Bueno, también en la universidad hay un programa como de artes liberales, entonces como pueden ver ahí se va complementando con algunas otras cosas como ramos de arte, de filosofía, de ciencias, de ética, de, hay unos como de literatura, hay talleres de expresión oral, de liderazgo, como distintos ramos que van de historia, que van como complementando un poco, que no son de la carrera propiamente tal y que son transversales a las otras carreras también, pero que sí se van complementando y se van relacionando con las cosas que uno va viendo también en los ramos de la carrera. Entonces eso es como un poco la malla, o sea, entiendo que en otras universidades no sé si está como estrictamente repartido así como o ramos de organizacional, ramos de social y ramos de clínico, pero sí la idea es como tener un barrio general antes de entrar como a la especialidad. Y en el caso de mi universidad, el quinto año es un magíster, eso es como algo un poco distinto a otras universidades, y uno puede elegir psicología clínica, psicología organizacional y psicología social. Otra área de la psicología es la psicología educacional, que al menos en esta universidad no está como propiamente tal esa área, pero desde la psicología clínica también uno puede trabajar en colegios y desde la psicología organizacional también, porque finalmente un colegio igual es una organización. Entonces, bueno, para contarles un poco, la psicología clínica es como todo lo que tradicionalmente conocemos como psicología, o sea, hacer terapia, básicamente, pero también se pueden hacer muchas otras cosas, o sea, como les decía, trabajar en colegios, em, incluso en proyectos o hacer intervenciones, se puede trabajar en investigación, pero esto es todo el área que tiene que ver con como las distintas ramas de, como les contaba, como uno puede especializarse en psicología clínica y después de ser psicoanalista, si es que estudia más, o dedicarse al enfoque sistémico o a la teoría cognitiva conductual, como que ahí uno puede ver una cantidad infinita de enfoques a los que puede dedicarse. Em, y eso, básicamente, como las herramientas clínicas típicas como para identificar, no sé, trastornos psicológicos o ayudar en ese sentido. También hay nuevas ramas ahora que están saliendo como la psicología humanista, la psicología positiva, que como decían en el video se enfocan como más en el bienestar, tiene que ver con el mindfulness, entonces en verdad uno puede dedicarse como a muchas cosas. También cualquiera de estas 3 áreas uno se puede dedicar después a la docencia, a hacer clases de esto, así que en verdad es muy amplio. En la psicología organizacional, básicamente tiene que ver con ver todo lo que son los recursos humanos de las empresas. Entonces, los psicólogos organizacionales en una empresa, por ejemplo, pueden seleccionar a la gente, o sea, hacer los procesos de selección y de contratar. em, También gestionan como el talento, o sea, como que van viendo qué es mejor en la organización para que la gente, por ejemplo, no, no renuncie o no deserte tanto, así como para retener a la gente en la organización. Ven todo lo que tiene que ver con la cultura organizacional, como los valores de la organización, el propósito, cómo mantenerlo, cómo alinearlo, el clima organizacional, que es como es el ambiente ahí. Entonces ahí los psicólogos organizacionales tienen como una pega súper importante en las organizaciones. Y la psicología social es una rama más nueva, al menos en esta universidad, que tiene que ver con el trabajo con comunidades. Hay muchas como áreas, por ejemplo, las empresas tienen como un área que se llama comunidad o vinculación con el medio, y ahí los psicólogos sociales son expertos en ser como mediadores, en temas de comunicación, en poder como ayudar a que las empresas o alguna entidad converse con otra comunidad. También pueden trabajar en ONG, en temas de políticas públicas, ¿verdad? Hay como todo, todo un campo nuevo que también o sea, siempre ha estado, pero ahora como que se está abriendo más para los psicólogos sociales, que, como les decía, son expertos como en todo lo que tiene que ver con la comunicación, la mediación de ciertas instancias o todo como este análisis más social, como considerando los distintos elementos del ambiente. Y esas son las 3 especialidades que
que tenemos en la U. Y bueno, la educacional, como les decía, tiene que ver más como con los típicos psicólogos que están en todos los colegios. También puede ser, no sé, orientación vocacional u otros temas en que los psicólogos puedan aportar en la educación, pero como les decía, si bien no está en esta universidad esta área propiamente tal, igual se puede eh, aproximar a un trabajo en colegios desde la psicología clínica, organizacional, incluso desde la social, porque los psicólogos sociales hacen intervenciones, así que también podría ser que en algún proyecto, porque por ejemplo, en los proyectos de intervención generalmente son equipos multidisciplinarios, o sea, los psicólogos nos va a tocar trabajar con, no sé, sociólogos o con otro tipo de profesionales de todas las áreas. Así que eso también es como una característica de esto. Y en verdad es todo muy amplio, o sea, hay otras ramas de la psicología por las que uno puede optar, como la psicología deportiva, no sé, ahora hay como todas unas ramas de arte terapia y cosas así, como mezclar la psicología con muchas cosas, y eso se puede hacer al final desde cualquiera de las tres áreas. Em, Así que en verdad es como muy, muy amplio todo lo que abarca. Y bueno, eso un poco en cuanto a las áreas de la psicología y de la malla. Em, Ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta de eso o algún comentario, o les cuento como un poco de mi experiencia estudiando. Yo tengo algunas preguntas. Ya. Em, ¿Cuál es la responsabilidad social de un psicólogo? Buena pregunta. Em, yo creo que hay harta responsabilidad, o sea, porque finalmente desde cualquier área que uno esté trabajando, está como velando por el bienestar de una organización o de una persona o de una comunidad. Entonces, igual en ese sentido puede ser como un gran peso, así como, por ejemplo, los psicólogos clínicos que o sea, tratan personas y las personas se abren y uno tiene como todo eso ahí y tiene que ver como cuáles son los recursos que tiene la persona para poder ayudarla, entregarle herramientas. Entonces creo que es una gran responsabilidad el hecho de poder contribuir de esa forma, como al final em, ayudando a la persona de distintas maneras, con distintas herramientas. También el tema, por ejemplo, del estigma. Hay muchas como enfermedades mentales o trastornos mentales que están estigmatizados en la sociedad o que no se tiene como mucho conocimiento. Así que los psicólogos igual tenemos como ese rol de psicoeducar a las personas con las que trabajamos o a la sociedad, sobre distintos temas que de repente hay muchos como mitos dando vuelta en torno a temas que tienen que ver con la psicología. Entonces creo que eso también es como un rol súper importante, y que en la carrera te entregan esas herramientas, o sea, se dan instancias de debates, a veces tenemos que, bueno, no a veces, muchas veces tenemos que investigar, y estar muy al tanto de cómo está, no sé, la discusión, por decirlo así, académica sobre distintos temas. Entonces, por eso que, como les contaba, tenemos ramos de metodología de la investigación, porque más adelante para hacer nuestros trabajos tenemos que investigar mucho, revisar distintos papers y ver cómo de repente lo que se está hablando en la academia, cuáles son las distintas perspectivas, y así mantenernos como más actualizados. Y al menos, no sé, por ejemplo, nuestros profes dicen que siempre tienen que estar como estudiando, leyendo los estudios que salen, para ir actualizándose, porque igual la psicología es una rama bastante nueva, o sea, como que ya se constituyó como disciplina como en el 1800, como a finales de 1800, entonces como que está en constante actualización, cada vez se va como profundizando más en las distintas áreas, entonces hay que estar ahí como actualizándose también. A ver, la Alo dice, ¿cómo valorías la calidad de docencia en la UAI? Al menos, o sea, bueno, sí, yo puedo hablar por mi universidad porque ahí es como donde estoy, pero para mí la calidad de los profes de la escuela de psicología es muy buena. En verdad, saben mucho, como les comentaba recién, se nota que se mantienen actualizados, como que no se quedaron en 1900, sino que han estado
estudiando, los profes de la U en general, creo que es como un requisito que investiguen o que ya hayan publicado algunos papers o que trabajen en proyectos. Entonces como que en general están como súper en contacto con todo lo que está pasando y con las como nuevas teorías o nuevos métodos. Entonces, en ese sentido como que bien, pero también el trato como la calidad humana, no sé si porque son psicólogos, pero en verdad son como súper comprensivos, como cercanos, uno puede como acercarse a preguntarles cualquier cosa y no se siente como esta diferencia así como, oh, es como profe pesado o lejano, sino que es como un trato súper humano y en general como siempre, como típico estudiante universitario, uno está colapsado, estresado, como que uno puede ir y decirles y siempre van a ser como comprensivos con eso. Y también, por ejemplo, la escuela de psicología tiene hartos como instancias para ayudar. Entonces, por ejemplo, varios profes de la U, no sé, tienen como, no sé, en la página o en alguna parte tenemos como los contactos de ellos que te ofrecen ayuda. Así como si estás mal y necesitas hablar con alguien, puedes hablar con todos estos profes. Entonces, esto igual es como súper bacán porque sentimos su apoyo. em, y eso, en verdad, valoría como muy bien a los docentes de la U. Me han enseñado mucho, saben mucho y también están como súper motivados a hacer proyectos, como fuera de las clases, como hay distintas instancias, ya sea ligadas a la psicología social o a la psicología clínica, y los profes se motivan harto a participar en esos proyectos. Así que, súper. Y ahí dicen, ¿cómo te organizas para estudiar? Oh, ese es un gran tema que sé que lo han hablado también en otras charlas, pero sí, como el paso del colegio a la universidad requiere organizarse un poco más para estudiar. Y en ese sentido, lo que les iba a comentar era que en psicología hay que leer mucho, 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 igual como en derecho, por ejemplo, y sea en la universidad que sea, les va a tocar leer muchos textos, así como de, como les decía, investigaciones, pero también textos de las distintas corrientes, o de autores como Freud, Jung, o los típicos como autores, y, y es harta lectura en verdad, pero hay que, claro, sí, organizarse de repente, ir, no sé, dividiendo. Una buena técnica es como, ya, tengo, no sé, 5 días para leerme este texto grande o todos estos textos y ir dividiéndolos como por los distintos días. También hay harto como trabajo en equipo, o al menos en mi universidad hay hartos trabajos en conjunto. Entonces, em, ahí también como que uno va desarrollando la habilidad de coordinarse con otras personas. em, entonces como que hay que balancear eso, como las partes que uno estudia solo, por decirlo así, así como que hay que leer, estudiar y después en las pruebas aplicar, y los trabajos como en grupo, que bueno, en mi carrera, o sea, en mi U propiamente tal, no hay prácticas o no hay prácticas así como profesionales en los primeros 4 años, sino que las prácticas profesionales se hacen en el quinto año, que es el magíster. Eso, al menos en el área clínica, es porque es como poco ético ver pacientes si todavía no estás como bien preparado. Y en las otras áreas tenemos como pequeños acercamientos, por ejemplo, en los ramos de psicología organizacional, tenemos trabajos en grupos en que entrevistamos a gente de empresas y nos cuentan como cómo es em, su, su entorno laboral y ahí analizamos como algunas cosas como las que les estaba contando. En psicología social de repente también nos toca hacer algunos proyectos como también, como ir a entrevistar algunas comunidades, planear como intervenciones, eh, pero no tanto como llevarlas a cabo, sino que como pequeños acercamientos. Y yo sé que en otras universidades, por ejemplo, sí hay más instancias prácticas antes de los últimos años, por ejemplo, en cuanto a la psicología organizacional, o sea, educacional. Yo sé que en otras como universidades que tienen esa área hacen prácticas en colegios, generalmente como trabajo con niños. Entonces, en ese sentido, en mi universidad como que falta, yo creo que un poco más de instancias prácticas. Igual se entiende que en lo clínico no se puede adelantar mucho porque la verdad es que hay que estar como lo mejor preparado y también hay que tener como constante supervisión
de los profes cuando uno empieza a atender pacientes, por eso que lo van dejando como más ya para el final de la carrera, si es que uno decide irse por esa área, si no, no te toca nunca, si no te vas como a la organizacional o a la social. Em, pero eso, como que hay que entonces ir balanceando ese como trabajo en equipo, que en verdad son muchos trabajos como de investigación, igual hay que hacer como proyectos, a pesar de que no llevemos a cabo como la parte que sería como ya el ir a terreno, igual tenemos que de repente hacer como toda la previa, así como investigar sobre un tema, no sé, plantear alguna hipótesis de qué podríamos hacer y después como que presentar eso, como si fuéramos a hacer de verdad el proyecto. Entonces eso igual es como harto trabajo. Así que creo que un buen tip es ir teniendo, no sé, una agenda o algo que te ayude a organizar tus tiempos para juntarte a hacer los trabajos con tus equipos de trabajo, estudiar solo, sola y también después hacer otras actividades que uno quiera. Y me preguntan acá, ¿todos tus profes son psicólogos? Em, la mayoría sí, la mayoría son psicólogos o psicólogas. Algunos, por ejemplo, son clínicos, pero están haciendo clases en el área de lo social, porque como les decía, en verdad es como muy amplio y muy compatible todo, entonces como que uno puede salir de psicología clínica, pero después si se empieza a ir por el área de la investigación y te interesas por un tema como más de la psicología social, también puedes hacerlo. Lo que sí es más difícil es como, por ejemplo, salir de psicología organizacional o de social y querer pasarte a atender pacientes, porque como que no tuviste esa formación en las habilidades clínicas y terapéuticas, y eso, ese como cambio es más difícil. O sea, se puede, pero habría como que estudiar un poco más. En cambio, como, no sé, ser psicólogo clínico, social, organizacional y dedicarse a la investigación e irse como por una rama en particular, eso es como más compatible, como una rama de investigación que tenga que ver con algún tema. Entonces, por ejemplo, sí tenemos profes de clínico o de organizacional que hacen clases en otra área, pero sí, la mayoría son psicólogos, psicólogas, salvo algunos que creo que son sociólogos, puede ser. En psicología organizacional igual se mezcla harto con ingeniería comercial, así que si tuvimos como una profe que era como ingeniera comercial en uno de esos ramos, eh, y quizá alguna, no, creo que en verdad todo el resto son psicólogos y psicólogas. Así que eso, pero sí hay otras áreas como compatibles, como la sociología o, o los profes, así como los docentes que estudiaron pedagogía, yo creo que también podrían hacer clases, por ejemplo, de psicología del aprendizaje, entonces ahí como que se va complementando con otras disciplinas. Em, y bueno, de los que les quería contar como de mi experiencia era, bueno, más que nada eso, lo que ya les mencioné de cómo ha sido estudiar psicología, que al principio era como súper teórico, hay que leer harto y a lo mejor las pruebas o evaluaciones, trabajos son como más de un poco de memoria, como un poco de ya, como más tratar de comprender un poco las bases y después ya entramos como a lo que es más aplicación, o sea, cuando ya uno, por ejemplo, empieza a entrar a los ramos que están en todas las universidades, como psicopatología, ahí ya te ponen, no sé, casos clínicos por escrito que uno tiene que analizar, o de repente videos que vemos en clases, ya sea algunos reales o otros de series o películas. Entonces, y ahí vamos analizando. Entonces ahí como que ya uno como que empieza a entrar más a lo práctico, por decirlo así. eh, y ahí las evaluaciones comienzan a ser mucho más aplicadas. Como, entonces como que ahí aumenta un poco más el grado de dificultad, pero eso, hay que leer harto, estar estudiando harto e investigar harto para los trabajos. Eso es como algo que yo creo que en un comienzo se dificulta un poco, quizás en el colegio no fomentan tanto como el tema, o quizás ahora sí, pero el tema como de aprender a investigar, como qué papers o qué páginas pueden ser mejor, el tema de hacer las citas en los trabajos, que se ocupa el formato APA en psicología. Eso cuesta un poco entrar en el ritmo los primeros años, pero después como que ya uno se acostumbra. Ya, a ver, dicen, ¿qué área de psicología te gusta más y por qué? ¿Es muy difícil la carrera? Ya, primero lo del área de la psicología.
A mí me gusta más la psicología clínica, de hecho ahora que estoy terminando el 4 año tuve que elegir para el magíster em, y elegí la psicología clínica, aunque me gustaban mucho todas las áreas en verdad, y estaba como más entre social y clínico. Y elegí lo clínico porque me gusta como, primero que nada, como el tema de las herramientas como terapéuticas, siento que pueden ser como muy útil aprender eso y también me encantaría como ocupar eso a futuro, o sea, me gustaría como hacer terapia desde algún enfoque que aún no decido cuál porque todos son muy interesantes. Em, Eso también me gusta como que al menos en mi universidad y creo que en otras también, el área clínica tiene como hartos ramos de autoconocimiento que permiten como también profundizar porque también uno tiene que conocerse y durante la carrera eso pasa, igual durante el pregrado cuando vas pasando por los distintos ramos y te van enseñando distintas cosas de, no sé, la mente humana y la conducta, uno igual se va dando cuenta de hartas cosas, uno igual como que reflexiona sobre uno mismo y su entorno, entonces también eso es como algo que pasa en la carrera, como que uno se cuestiona hartas cosas. Eso yo creo que siempre es bueno, como que te genera aprendizaje. A veces puede ser un poco más negativo porque uno entra medio en crisis existencial, pero después em, es algo que finalmente te sirve para reflexionar, para conocerte mejor y aprender. Y al final cuando uno puede conocerse un poco mejor, también eso te permite ayudar a los otros y, y no sé, como también a empatizar y a escuchar con otros. Pero creo que el área clínica me gusta por eso, porque es como súper interesante cómo uno puede entregarle estas herramientas a una persona o más que nada ayudar a que la persona vea los recursos que tiene y que pueda como ocuparlos y ayudarla en lo que sea que necesite. Eh, y eso es lo que, por ejemplo, se hace en terapia. Y también estos como nuevos enfoques que están como ya no enfocándose en como el concepto de malestar o enfermedad, sino que en el concepto de bienestar de la persona, eh, es como súper interesante y para allá siento que va como el área clínica, así que eso me gusta, como el contacto más directo con una persona, porque igual en psicología organizacional o en psicología social uno puede trabajar con una sola persona, pero no es tan común porque en general es como trabajo en organizaciones, con equipos de trabajo o con comunidades y eso igual es súper interesante y súper bacán, pero quizás se pierde un poco este como contacto más como de tú a tú que se da como en la psicología clínica. Entonces eso es como lo que al menos a mí eh, me motiva. Y ya, es muy difícil la carrera de psicología. Yo creo que, como, como decían la otra vez en una charla que escuché, todas las carreras tienen su grado de dificultad. Em, yo siento que es una carrera como que requiere harto estudio en el sentido de, como ya les mencioné, de verdad, suena redundante, pero en verdad es mucha lectura em, y harta como investigación, harto trabajo como en equipo. Entonces, sí tiene su grado de dificultad y sobre todo cuando uno se va metiendo más como a las distintas áreas. La psicología clínica, por ejemplo, los ramos de psicopatología, en donde ya te empiezan a enseñar sobre los distintos trastornos. Es mucha información y uno como que colapsa un poco y, y ahí hay que ir buscando como distintas técnicas y estrategias para como ir aprendiéndose todo, pero más que nada comprenderlo para aplicarlo, porque no sirve de mucho saberse las cosas de memoria porque entre lo que sale en un libro o en una investigación y la realidad hay mucha diferencia, como que nunca vas a ver, no sé, a una persona o un caso igual a un caso teórico de un libro, sino que la realidad como que tiene, tiene sus distintos matices, entonces no sirve mucho saberse así como todo de memoria, como si fuera, no sé, como que el manual fuera una Biblia o algo así, sino que es como más comprenderlo para poder aplicarlo. Y bueno, eso igual tiene su dificultad de repente. em, También como el ir más allá, el ir como aplicando las cosas que uno va aprendiendo a las distintas situaciones que pueden ocurrir, se hace un poco difícil en un comienzo, como que al final es todo como práctica
como que uno va practicando cómo hacer análisis, cómo aplicar las cosas, cómo hacer proyectos de intervención y ahí uno como que va entrando en el ritmo, pero sí tiene su dificultad como el ir acostumbrándose a eso y el ir como acostumbrando también al ritmo de estudio. ¿Y quién debe o por qué razón buscar la ayuda de un psicólogo? Ah, ya, ya. Esta pregunta es como muy buena. Em, bueno, como en el área de la psicología clínica, siempre se dice que las personas que deberían buscar ayuda de un psicólogo es cuando ya están sintiendo como algún malestar o algo que los incomoda y que no les permite como vivir su día a día como de la manera adecuada o sintiéndose bien. Ya sea algo que, bueno, puede ser algo inhabilitante, o sea que en verdad no te permita hacer nada, ahí claramente se recomienda pedir ayuda de un profesional, pero si es un malestar, una incomodidad que podría ser como que sí te permite hacer algunas cosas, pero que aún así te estás sintiendo mal o algo que te preocupa mucho, ahí se recomienda siempre pedir ayuda a un psicólogo o psicóloga. Así que tiene que ver con eso, como cualquier situación que te esté incomodando y que tú sientas que como que te sobrepasa, que no puedes manejar tú mismo, eh, ahí se recomienda pedir ayuda a un psicólogo o psicóloga. Y puede ser por cualquier motivo, en verdad no hay ninguna como lista que uno diga así como, estos son los motivos para ir a terapia. No, en verdad puede ser cualquier cosa que uno crea necesario. A ver, ¿y en qué parte del área laboral del psicólogo te gustaría trabajar cuando salgas de la U? Bueno, como dije, en la psicología clínica me interesa el tema como de la terapia. Todavía no sé cómo les decía, qué corriente, porque son súper interesantes todas y yo creo que en el último año que todavía me queda quizás voy a profundizar un poco más, como la teoría sistémica o la humanista, la teoría cognitivo-conductual, como todas esas que ya les había mencionado. Eso es como una cosa y lo otro que al menos a mí personalmente me gustó mucho es como la idea de ser profe y de la docencia en la U, porque me gustó mucho, por ejemplo, las clases de psicología social, a pesar de que yo no me voy a ir a ese magíster, pero sí me gustaría quizás después como poder especializarme en algunos de esos temas y hacer clases de psicología social o incluso de psicología clínica, así que eso como que me interesa. O a lo mejor, no sé, trabajar en algún colegio puede ser otra opción. En verdad hay muchas opciones y lo que más como que veo por ahora es el hacer terapia y la docencia. Eso creo que es como lo que más me interesa. Y bueno, no sé si ahí hay otra pregunta. A ver, ¿cuánto tiempo y esfuerzo necesitas invertir en tu carrera? ¿Es mucho? Em, sí, o sea, depende. Yo creo que en los primeros años no te demanda tanto tiempo. Ahí como que es más fácil, como estos ramos que yo les decía que eran como más teóricos o que son como más la base, es más como ya organizarse para estudiar, para leer, para hacer algunos trabajos, pero no es tanto tiempo, como que igual queda harto tiempo para hacer algunas otras actividades. Pero ya más adelante, segundo, yo creo que particularmente tercero y cuarto, se empieza como a complicar un poco el tema de los tiempos. Ahí se requiere harto más tiempo y esfuerzo. Yo creo que todos los días como estar trabajando, bueno, o sea, en la U uno no tiene como, o al menos en mi U, yo no tenía todas las clases seguidas, o sea, de repente tenía en la mañana y en la tarde, entonces quedan como estos espacios de ventana. Y esos ya, bueno, los primeros años pueden ser más de descanso, pero después ya son como ventanas para trabajar. Aparte que en mi malla, no se veía lo más abajo de la malla que les mostré, pero también hay unos ramos de deporte que, que hay que cursar, entonces como que las ventanas servían para ir a hacer esas horas de deporte, que igual es como súper bacán y súper necesario, y hacer trabajos. Entonces ahí como que uno va invirtiendo más este tiempo de las ventanas y cuando uno ya sale de clases, yo diría que un par de horas como todos los días de la semana para estudiar, leer y hacer los trabajos, y ahí sí es más tiempo y esfuerzo y los fines de semana también. Así que, pero sí queda tiempo para hacer otras cosas si uno se organiza bien. Hay hartas personas que organizan como sus lecturas, los trabajos y todo, y alcanzan a hacer muchas otras cosas y a descansar. Así que no es algo que te diga así como
como, oh, no, no vas a tener tiempo para hacer nada más, pero sí es clave, súper clave lo de organizar el tiempo. ¿Y cómo sería el tema de estudiar en Chile y luego mudarte a otro país a ejercer la carrera? Ya, mira, yo no he investigado mucho de eso, pero entiendo que no sé si en otras, no sé si uno puede como validar, por ejemplo, ir a hacer terapia a otro país, si es que te graduaste acá en Chile. Eso creo que, no sé si en todos los países se puede hacer como esa, como convalidar el título. Ahí habría que investigar. O sea, hay hartos como posibilidades de intercambio en las distintas universidades, sobre todo como a España o Alemania o Estados Unidos, que ahí es como donde están más fuertes algunas corrientes de la psicología. Por ejemplo, en Alemania es como más psicoanálisis y como todo ese tema, y en Estados Unidos como lo cognitivo-conductual y la psicología positiva, pero eso se hace harto, como hay hartos profes, por ejemplo, que han tenido magíster o doctorados en Estados Unidos, en España sobre todo. Ahí también hay harto como hartas cosas relacionadas a la psicología, y después vuelven acá o a hacer clases o a hacer terapia o cualquier otra cosa. Pero el, por ejemplo, salir como terapeuta en Chile e ir a hacer terapia a otro país, no sé si se puede. Eso habría como que investigarlo bien cómo es eso, si es que uno puede ejercer en otro país. A ver, ¿qué es lo que más te motiva para continuar en la psicología? Em, Ay, no sé, o sea, me gusta mucho también el tema como de, no sé si me dedicaría a la investigación, pero sí me gusta como esto de estar al tanto como de distintas como teorías o cosas, eh, investigaciones, estudios que en verdad son como de muchos, muchos temas, como que siento que eso me motiva mucho, que cualquier tema que uno quiera estudiar, se puede estudiar desde la visión de la psicología, entonces como que es súper interesante eso en el sentido de seguir estudiando, seguir investigando a futuro o participar incluso en estas investigaciones porque hay de todo, o sea, desde la neuropsicología, eh, en donde se pueden estudiar como muchas cosas súper interesantes de rehabilitación neuronal y ya como más irse como hasta como el área de la biología, hasta desde la psicología social hay temas de psicología cultural, uno puede estudiar como las distintas culturas y distintos temas, la política, también se liga mucho con el género, todos los temas que tengan que ver con género, con feminismo, con, no sé, como que todo está súper ligado y hay mucho que uno puede seguir aprendiendo e investigando. Entonces, por ese lado, como que me motiva a seguir, para seguir aprendiendo y seguir investigando como de los distintos temas. Y por el lado como más de lo práctico, em, me motiva mucho el poder, aunque suena como muy cliché, pero ayudar a las personas, em, el poder hacer como proyectos o intervenciones o incluso, como les decía, terapia, que ayuden al bienestar de las personas, que puedan como aportar y que también entreguen como esta interacción, que es como lo más bonito de la carrera, yo creo, como el contacto con las otras personas, el poder como intentar entenderlas, empatizar, escucharlas, em, y desde como una mirada como más completa, como de comprensión total de la persona, porque, o sea, se dice que la psicología estudia como la mente y la conducta humana, pero también hay muchos otros factores, como factores ambientales, factores biológicos, procesos cognitivos, como que desde muchas otros aspectos o aristas uno puede entender a la persona. Entonces, como súper interesante eso, el poder tratar de ayudar, eh, pero no solo como desde lo que uno cree que a la persona le sirve o desde lo que uno, no sé, vio en el libro, sino que realmente desde la historia de la persona, desde lo que la persona te cuenta, eh, y desde ahí poder entregarle como los recursos que necesita, eh, y ayudarlo para su bienestar finalmente. A ver, ¿estudiar psicología me sirve para trabajar en otros países? Yo creo que sí, o sea, no sé cómo es el tema de ejercer como psicólogo en otros países, eso habría que investigarlo mejor, pero yo creo que sí se puede trabajar como en proyectos, es que como les decía, los psicólogos como que suelen trabajar harto en equipos multidisciplinarios, con
de repente, no sé, doctores, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, em, profes, no sé, como de todo. Entonces yo siento que por ese lado, em, yo creo que uno puede encontrar muchas oportunidades en otros países como de proyectos, de investigación o de educación o de cualquier cosa y siempre yo creo que va a haber algún lugar ahí para los psicólogos, así que yo diría que sí. ¿Y cuáles dirías tú que son los beneficios de tomar terapia? ¿Mejoraré como persona? Sí, sí, o sea, totalmente. Yo creo que la terapia es como un crecimiento personal súper bacán. eh, que yo creo que como estudiantes de psicología, o sea, bueno, la gran mayoría como que también hemos estado nosotros en terapia y quizás algunos por eso em, les gustó, como porque les ha ayudado mucho, y otros mientras estamos en la carrera también estábamos como en terapia, o sea, yo creo que igual debería ser parte de, porque pasar por ese proceso es súper bacán porque es como que uno se va como autodescubriendo, autoconociendo y como te decía, no es como que uno te den como una herramienta que tú no tienes, sino que es como descubrir tus propios recursos y sí, el psicólogo te puede enseñar como distintos como métodos o cosas que uno puede hacer, pero al final los recursos igual los tiene uno, entonces como un súper proceso de crecimiento, de autodescubrimiento, un apoyo. También la terapia es como este lugar, este como ambiente contenedor, esta zona en que el terapeuta nunca te va a juzgar y te va a intentar entender como desde desde tu historia, como les contaba. Entonces, eh, es súper, súper beneficioso. O sea, yo siento que es un crecimiento personal súper bueno. Sea cual sea el motivo, uno va como sintiendo todo más claro si es que hay alguien que te va como ayudando y, y se siente bien como el poder desahogarse, el poder como ir descubriendo ciertas cosas, porque algo que se usa mucho en la psicología y que sirve mucho en general es como cuando uno ya va hablando de ciertas cosas o escribiéndolas, te vas dando cuenta de cosas que no te habías dado cuenta antes, o sea, incluso sin ir a terapia, si uno se pone a escribir de repente lo que siente, van saliendo cosas nuevas que uno no se había dado cuenta. Y el ponerle como nombre a esas cosas, como, oh, esto es lo que me está pasando, que es algo que se hace mucho en terapia, o sea, uno como que cuenta todo y el psicólogo te ayuda como a ordenarlo y a ponerle nombre, eso ayuda mucho. Entonces, en verdad es como les decía, un súper crecimiento personal y creo que a cualquiera le beneficia mucho. ¿La psicología es más ciencia o filosofía? Bueno, es una ciencia, pero siempre está como esa tensión entre la ciencia y la filosofía, porque la verdad es que tiene como sus orígenes en ambas. O sea, la filosofía es mucho más antigua, como desde Aristóteles, bueno, la ciencia también, pero a lo que voy es como desde la filosofía de Aristóteles, Platón y todo eso, igual tienen harto que ver con las distintas ramas de la filosofía y finalmente también de la psicología. Pero la psicología igual propiamente tal partió como algo más científico y se buscaba que fuera algo medible, o sea, como que estudiara algo que se pudiera estudiar con el método científico, que fuera observable. Entonces en ese sentido, las primeras, como por ejemplo el conductismo nació como siendo una ciencia y no se reconocía mucho como lo que podía pasar en la mente o lo que podía ser como más subjetivo. Y después fue como evolucionando a ir integrando eso. Entonces siempre está como esa tensión entre ciencia y filosofía y yo creo que tiene mucho de ambas. Yo diría que, bueno, es una ciencia propiamente tal, pero tiene mucho, mucho de ambas. Y de hecho se estudia harta igual filosofía en la carrera y ramos de filosofía de la psicología, que como decían en el video que mostré al principio, estudian como si somos cuerpo, mente, alma y cómo funciona como todo eso. Entonces igual hay harto de eso. A ver, dicen, ¿cómo ha sobrellevado los prejuicios en torno a la psicología? Como que se estudia para leer mentes o comprender la locura propia. Bueno, sí, hay hartos como comentarios así, o como lo otro es eso de que dicen así como, ay, pero si tú eres psicólogo, como que deberías estar bien, o deberías tener todo resuelto, o por qué si estudias psicología vas a terapia, o como ese tipo de cosas que pregunta la gente de repente. Eh, y yo creo que Em, ¿cómo lo he sobrellevado? Bueno, o sea, no me ha tocado como nadie que me diga como algo así como, ah, tan así, pero sí de repente se escuchan esos comentarios
Y yo creo que ahí uno como que explica que, que en verdad como que la psicología no significa leer mentes, ni como estar loco, que eso es como un poco lo que les hablaba antes de como ir un poco derribando el estigma, porque antes, sí, pues antes como que estaba súper fuerte eso de como la locura, como antes, hace mucho como en la Edad Media, por ahí, no sé, y de que cuando empezaron a aparecer como los primeros hospitales psiquiátricos, también se decía que era como para los locos, pero, pero la verdad yo creo que para sobrellevar eso, o el rol que tenemos ahí es como lo que les comentaba antes de psicoeducar y explicar como que cualquiera puede ir a terapia y está bien, que es normal tener como algún tipo de malestar o algún conflicto, y que nosotros como psicólogos también somos humanos y somos personas y también podemos ir al psicólogo y tener nuestros propios conflictos como personales, eh, y es imposible estar así como resuelta como persona, no tener ningún problema y al final sí tenemos como las herramientas que, no, que nos entrega la carrera, pero igual eh, también podemos necesitar ayuda y está bien, como que yo creo que hay que fomentar eso, como de pedir ayuda, de no mirar como algo malo el tema de ir al psicólogo, porque la verdad es como algo súper necesario, que ayuda mucho y que está bien, o sea, todas las personas lo necesitamos y sobre todo en estos tiempos ahora, pandemia, toda la incertidumbre, ah, como que la gente está mucho más ansiosa, em, puede aumentar, no sé, la depresión o pueden pasar muchas cosas porque hay muchas cosas pasando en el mundo, entonces como que igual es normal que, que uno necesite ayuda. Así que creo que yo al menos siento que desde que yo era como chica, estaba en el colegio, hasta ahora que estudio psicología, eh, siento que eso ha cambiado un poco, o sea, como los prejuicios, el estigma, como que antes era muy así como nadie decía que iba al psicólogo, como que trataban de ocultarlo, y ahora siento que al menos en mi entorno se ha normalizado un poco más y eso es bueno, o sea, como que ahora ya es como que la gente lo dice y es como, oh, qué bueno. Así que creo que se ha avanzado un poco en eso, aún falta harto con respecto a otros estigmas o prejuicios que existen, pero, pero sí, igual como que nos dicen así como, oh, ustedes analizan a las personas, pero en verdad, o sea, sí hay cosas que uno como que aprende a ver, pero para como realmente poder como analizar a alguien, igual como que hay que conversar con esa persona, como que hay que conocer su historia y todo, y tampoco es así como que uno analice y para diagnosticar y así como tú tienes esto, sino que, como les decía, la psicología está avanzando como ya no a enfocarse como tanto en la, entre comillas, enfermedad o en cerrar a la persona, así como que tú tienes este diagnóstico y tú eres ese diagnóstico. No, solamente eres una persona que está como pasando por esa situación o que tiene eso, pero no es eso, así como, por ejemplo, no eres la depresión, sino que puedes tener depresión y también puedes buscar ayuda y manejarla. Entonces, como que siento que ahí se ha ido avanzando como a no estigmatizar tanto en eso, como que el tema de la salud y la enfermedad y el bienestar, como que es algo que está como súper potente y contingente en la psicología. Y a ver, ¿estudiar psicología te ha ayudado a cambiar tu pensamiento? Oh, sí, totalmente. De verdad, mucho. Siento que, como les decía, como que uno va descubriendo hartas cosas de uno mismo y de su entorno y de otros en los distintos ramos, pero yo creo que personalmente en los ramos de psicología del desarrollo, cuando uno estudia todo lo que ocurre en los procesos de los niños cuando son muy pequeños y después cuando ya están en las etapas del colegio y después estudias la adolescencia y después estudias la adultez y, y después como la vejez, te va dando como toda una nueva perspectiva. Creo que, bueno, muchos ramos me han enseñado hartas cosas y me han ayudado a ver muchas cosas, sobre todo también los ramos, no sé, de psicología social, en donde se estudian temas como más a nivel no sé, como les decía, cultural
o no sé, ahí de repente se estudia como la influencia de las masas, la comunicación, temas de em, ya más como sociales de la meritocracia o cómo funciona la sociedad, así como más como reflexiones de la sociedad actual. Eso me ha ayudado mucho como a abrir la mente, a ver las cosas como desde otra perspectiva. Los distintos enfoques también me han ayudado de repente a como ver las cosas, así como un mismo fenómeno se puede ver de distintas perspectivas, así que sí, como que ha ayudado mucho a cambiar el pensamiento, pero sobre todo lo que les decía, los ramos que estudian como la personalidad o las distintas etapas del desarrollo humano, eso como que te da toda una nueva visión de mundo, así como el estudiar la infancia, la adolescencia, eso creo que entrega como muchas herramientas y una nueva perspectiva para como ver el mundo. Así que sí, sí me ha ayudado a cambiar mi pensamiento, pero para mejor, o sea, como para poder como tener más perspectivas para entender las situaciones o como para abordar una situación. Así que eso, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo quería decirte que ha sido tremenda esta charla que nos has hecho. Genial todo. Yo creo que estamos todos muy wow. Y yo quería hacerte una pregunta ya para ir finalizando. Ya, Em, yo a ti te conocí como la profe Nicole y sí, tú participas en una fundación, ¿cierto? sí. Entonces me gustaría saber cómo ha influido la fundación y estudiar psicología, cómo se han fundamentado, cómo lo has hecho ahí. Hoy sí, es que, bueno, como les decía, siento que si uno se organiza bien o quizás como tratar, no sé, quizás yo no soy como la mejor persona que en organizar sus tiempos, pero como tratar de cumplir con todo y ser responsable dentro de lo posible, como tratar de equilibrar un poco, eh, se alcanzan a hacer otras cosas. Y en ese sentido, yo he podido, mientras he estudiado psicología, trabajar en algunos otros proyectos y trabajar en una fundación, o sea, en un voluntariado. Y eso ha sido como súper compatible en el sentido de que como las herramientas que he aprendido como, o sea, las experiencias que he tenido en la fundación, me han ayudado mucho también como ese contacto con las personas, el poder como interactuar o conocer distintas perspectivas, distintas realidades. Eso como que me lo ha entregado harto la fundación y me ha ayudado más como a tener como esa parte práctica que de repente, como les decía, falta en la psicología, como que uno tiene pequeños acercamientos, pero ya más como ir a la práctica profesional, igual hay que tener experiencia, por decirlo así, por eso como que las dejan al final de la carrera, porque igual es una gran responsabilidad como ética y social el ejercer como el rol de psicólogo. Entonces, siento que el hacer como un voluntariado, el participar en otras actividades, te ayuda harto como en esa experiencia de conocer y de ir ya como aplicando las cosas que uno aprende. Y sobre todo en la fundación en la que estoy, eh, que funciona como una mini organización, tienen como distintos departamentos y se ha estructurado como un poco más porque ya es una fundación que va por los 10 años y que se está constituyendo súper bien. Entonces, como que en ese sentido, como yo ya llevo un tiempo, pude ayudar harto en temas que tienen que ver con un poco la psicología organizacional, a pesar de que no es mi área, pero igual me gusta. Y ahí sentí que lo que estaba estudiando me servía mucho porque como que pude participar en ese proceso de estructurar los distintos departamentos de la fundación, hacer los perfiles de cargo de los roles que hay, y actualmente hay un departamento de personas en la fundación y yo estoy ahí. Entonces puedo como aplicar todo este conocimiento de los ramos de psicología organizacional que yo ya pasé por todos esos ramos, porque ya estoy como en el último semestre, así que ya pasé por todos los ramos de orga, de social y de clínico. Ahora sí tengo como uno más de clínico porque como elegí ese magíster, me toca como un ramo extra, pero ahí he podido ir aplicando ese conocimiento como de recursos humanos, participar, o sea, prontamente participaré como en el proceso de selección por ejemplo, nuevos voluntarios, hemos hecho como
distintos, no sé, protocolos o instancias también como de distensión o de como trabajar un poco en mantener el propósito de la fundación o de la organización y el sentido de pertenencia. Eso es algo que igual se trabaja harto como desde la psicología organizacional, porque tiene que ver como con la cultura de la organización, o sea, los valores que tiene la organización, el propósito, y sentir, o sea, como tratar de que la gente se mantenga sintiéndose parte de la organización en la que está. Entonces, y eso va desde hacer actividades entretenidas hasta, no sé, hacer como distintas cosas dependiendo como de la empresa o la organización para que la gente se vaya sintiendo parte, mantenga la motivación, que sea un buen ambiente, entre comillas, laboral, porque es un voluntariado, pero igual como que, entre comillas, trabajamos ahí. Así que el departamento de personas como que vela un poco por eso, por mantener como ese buen ambiente, por mantener la motivación de los voluntarios, mantener también siempre como en línea el propósito y acompañarlos, acompañarlas en lo que necesiten. O sea, en el fondo si necesitan también como contención, también vamos a estar ahí. Entonces como que en ese sentido me ha servido como, sin quererlo, como una práctica, eh, tanto como para prepararme para el futuro, como también para ir poniendo en práctica las herramientas que he ido adquiriendo hasta ahora. Así que ha sido muy bacán. Genial, me encanta lo que nos cuentas y en el chat te dicen seca, sí, muy sequísima. Ah, Y yo opino gracias. lo mismo. Así que desde ya te quería dar muchas gracias por esta tremenda charla que nos diste y ya para ir como terminando, no sé si te gustaría decirles como, no sé, una frase o como algún mensaje. Em, a ver qué. Bueno, gracias a ustedes por estar acá, por escucharla. También gracias a las personas que quizás la escuchen después cuando quede grabada. Y gracias a ti, Charlotte, por invitarme también. Em, y el mensaje que yo creo que es más importante, que quizás es un poco más transversal, no es solo de psicología, pero que estudien algo que, si es que están todavía como pensando en qué estudiar, que estudien algo que realmente les guste, que les apasione, que les interese. Bueno, obviamente que les interese, pero más importante yo creo que les apasione. Y no como centrarse solamente como si es que hay tanto como, o sea, sí es importante el campo laboral y sí es importante obviamente lo que uno puede ganar, pero no es, según yo, lo más importante porque al final si uno se mete a estudiar, no sé, psicología y se va por la psicología organizacional, que es como la que dicen que da como más plata, por decirlo así, y no es realmente lo que te apasiona, no vas a ser feliz y no tiene sentido. Así que siento que en cualquier carrera, no solo en la psicología, busquen lo que les apasiona, lo que más les interese, lo que más les guste y, y como que también le den una chance porque hay algunas personas que no se entran a su carrera e instantáneamente como que se enamoran y hay otras personas que a lo mejor todavía no saben muy bien y como por ejemplo en psicología los primeros años son súper teóricos y uno como que no entiende bien para dónde va la cosa, o sea, como que es como ya, pero ¿cuándo vamos a entrar de lleno a la psicología propiamente tal? ¿O por qué estamos viendo esto? Que después como que hace todo el sentido del mundo, porque era como la base necesaria. Pero en esos primeros años que son más teóricos y no sé qué, a lo mejor uno se siente más a la deriva o no sabe bien cómo si te está gustando o no, pero, pero siento que ahí uno como que tiene que darle la oportunidad si es que sientes como en tu interior qué es lo que te gustaría hacer a futuro. Así que yo creo que es como un poco ese el mensaje, como buscar algo que realmente sientas que te apasiona y donde te veas trabajando a futuro. O sea, si a futuro como que sientes que te encantaría, de verdad te tendría muy feliz estar trabajando como psicólogo, psicóloga en cualquiera de las áreas, eh, eso es como lo principal y eso es lo que te va a motivar como a lo largo de la carrera, de repente cuando hayan ramos que no te gusten, porque puede pasar, o ramos que sean como muy pesados, o ramos que no le encuentres tanto el sentido, es como, bueno, pero es un paso en tu formación para después llegar a hacer lo que tú quieras. Y otra cosa como súper importante, creo yo, que se puede dar mucho en carreras como la psicología o en otras carreras que son como tan compatibles con otras cosas, como yo les decía, uno puede hacer muchas cosas. De hecho, a mí, por ejemplo, me gusta el teatro también, la literatura, como todo lo que tiene que ver con arte y cultura, y eso como que es mega compatible con la psicología, como que en verdad es súper increíble
cómo uno puede como relacionarlo, complementarlo. Entonces como que también otro mensaje que al menos a mí me gustaba escuchar cuando estaba en cuarto medio, era eso, como que uno no tiene por qué casarse con su carrera o cerrarse, ya sea psicología o cualquier carrera, a pensar en que ya yo voy a estudiar esto y solo voy a poder trabajar en lo que tiene que ver con esto, cuando en verdad hay un mundo de posibilidades, y sobre todo en la psicología que es como tan complementaria con otras cosas, y como les contaba, uno puede trabajar como en equipos multidisciplinarios, hay psicólogos o profesionales de cualquier otra área que no saben cómo y terminan trabajando en un proyecto nada que ver, pero que igual tiene algo que ver, así como que uno puede aportar desde lo que estudió, pero no es como propiamente tal lo que tradicionalmente se conoce. Por ejemplo, no sé, un clínico hacer terapia, un organizacional trabajar en seleccionar personas y un social en un área de, no sé, en una ONG haciendo políticas públicas o haciendo políticas públicas como lo más tradicional. Eh, no, como que hay un mundo de posibilidades que uno puede hacer, así que para resumir, porque igual creo que va a alargué, me gustaría dejarlo con esos tres mensajes, como que busquen lo que les apasiona, y que no necesariamente se cierren a que lo que van a estudiar va a ser lo único que van a poder hacer, porque como que uno estudia algo, pero después puede hacer muchas otras cosas. Así que eso. Súper, tremendo mensaje y muchas gracias por todo. Así Gracias a que, ustedes. adiós. Chao, que estén bien. Muchas gracias.